Vamos a hablar de reserva contráctil, qué es reserva contráctil, cómo la manejamos, cómo la obtenemos, cómo la interpretamos. Allá por los 1600, en la época de William Harvey, un contemporáneo, el doctor Krun dijo que la fuerza del músculo corresponde a la contracción de cada fibra en particular. Y nace entonces la iatromecánica. Y la importancia de la fibra muscular la conocemos todos. Y hoy, gracias a Torres Guas, tenemos una definición muy buena, como que el corazón es un conjunto de fibras musculares retorcidos sobre sí mismo a modo de una cuerda lateralmente aplastada. Un poco romántico, pero de una real expresión de lo que es el corazón. Y entonces en su discurrir de la arteria pulmonar a la aorta tiene un segmento apical, derecho e izquierdo, que comienza en la contracción, basal, uno apical, también con fibras descendentes y fibras ascendentes, las fibras descendentes continuando con el fenómeno de contracción y las fibras ascendentes en su contracción comienzan con el proceso activo de relajación. Así que las fibras descendentes acercan la base a la punta y las fibras entonces ascendentes se vuelven tortuosas y al contraerse, raro fenómeno, al contraerse elonga el corazón y la base se aleja a la punta, comienza la succión, la relajación isovolumétrica y la diástole. Conocemos esto, que el corazón trabaja como un pistón y se deforma. Y se deforma en sentido longitudinal, en sentido transversal y radial, en sentido circunferencial y rota. Y rota la punta en sentido diferente a la base, antihoraria a la punta, horaria a la base, para provocar el fenómeno de twist o torsión, como algunos lo conocen. Así que importante que esas fibras longitudinales, gracias a la disposición espiralada, tiene una eficiencia tal que con 15-20% de acortamiento produce un engrosamiento del 65% y una fracción de eyección similar. Nosotros podemos mirar al corazón y estamos acostumbrados a ver su forma, y precisamente la forma es un subrogante de la orientación de las fibras. En el primer caso, un corazón gótico, donde las fibras descendentes funcionan bien, y un corazón romanesco a la derecha, donde las fibras descendentes están realmente muy afectadas. No tenemos duda que el ecocardiograma es el estudio aislado con mayor utilidad para el estudio de la función miocárdica en reposo y bajo un apremio, y a qué llamamos reserva contráctil, a la mejora de la función ventricular bajo un apremio, generalmente de un músculo o de un sector que ya está disfuncionante. ¿Y cómo la reconocemos? Pues fundamentalmente con la ecocardiografía. Y nuestros laboratorios están preparados con suficientes herramientas, desde el modo M hasta el 3D, para poder comprobar que hay mejoría de la función. Uno ya con bastante experiencia ha aprendido a saber que un sector no va a tener reserva contráctil o tiene menos del 10% de posibilidades de tener reserva contráctil cuando hay un aumento de la receptividad de los tejidos, cuando el espesor es menor de 6 milímetros, cuando hay trombo, cuando sus dimensiones, especialmente diastólicas, son muy importantes, más de 220 mililitros, y con una patente de lleno restrictivo. Esto hace muy poco probable que haya reserva contráctil, que haya músculo viable. Y una zona disquinética también lo hace poco probable. Así que nuestro objetivo es precisamente en zonas con hipoquinesia muy severa o con aquinesia saber si hay
reserva contráctil. Los protocolos que usamos son los clásicos, fundamentalmente el farmacológico de la dobutamina, y no dejamos de darle un valor muy trascendente al ejercicio. En bicicleta erecta, en cinta deslizante, pero fundamentalmente en la bicicleta supina, que es como nosotros tenemos la mayor experiencia. Así que el ecoestrés es una herramienta fundamental para la evaluación del pronóstico de la cardiopatía isquémica, enfermedades del miocardio y valvulares, estableciendo el estado funcional y su reserva contráctil. ¿Cuáles son las respuestas para decir que hay reserva contráctil? Pues las definiciones son múltiples, se pueden usar todas o se puede usar alguna de ellas, como un aumento de la fracción de eyección. Disculpen, no salen las letras demasiado bien, pero se entiende. Mayor promedio de 10 puntos, el score de motilidad parietal con una mejoría de más del 20%, o sea, un descenso del score de motilidad con un delta mayor de 0,44, que es una mejoría importante, el volumen de eyección sistólico, que aumenta en un promedio más del 30%, y mejora de los índices de deformación ventricular si uno usa las nuevas técnicas. El ejercicio es importante y tiene valor, y esto lo ha demostrado el mismo grupo que trabajó con dobutamina. Es verdad, no tiene la misma sensibilidad que la dobutamina, pero si uno hace con bicicleta supina y sigue etapa por etapa, puede ver una mejoría de la contractilidad en segmentos disfuncionantes y, por supuesto, la respuesta normal es el aumento de todos los índices de contractilidad. Así que una alternativa más que promisoria, sino real, es hacer ejercicio supino. No usamos mucho el dipidamol, aunque hemos comenzado con algunos trabajos hace casi 20 años, y el dipidamol serviría solo junto a dobutamina, pero en la práctica diaria la realidad es que se pide muy poco. La dobutamina es el fármaco más utilizado para evaluar su respuesta inotrópica en bajas dosis, generalmente 20 gamas, y tenemos las diferentes respuestas que todos conocen bien, sin cambios, mejoría sostenida, respuesta miocardiopática, la respuesta bifásica, de presencia de mejoría y luego isquemia, y la respuesta isquémica de solo empeoramiento. Por supuesto que la respuesta bifásica es la más específica, pero no es la única ni la más frecuente. Así que nuestros laboratorios están armados hoy en día, preparados para interactuar con técnicas fantásticas que no nos van a desplazar mientras que nosotros tengamos la capacidad de dar respuesta fácil a la pregunta de la mayoría de los cardiólogos en nuestros laboratorios, que deben estar preparados, insisto, con todas las herramientas para poder hacer estos estudios. Cuando uno hace ejercicio, valora el bajo y el alto riesgo. Y el alto riesgo, como todos sabemos, depende fundamentalmente de cuánto ejercicio haga, de la presión pulmonar obtenida, de la disfunción del ventrículo derecho, de la presencia de insuficiencia mitral. Todo eso lo hace muy riesgoso en cuanto a la tasa de eventos, a la respuesta al ejercicio y fundamentalmente la reserva contráctil. Si no hay reserva contráctil, el pronóstico no es tan bueno. Así que tener reserva contráctil es bueno, es malo no tenerla, igual como es malo la presencia de insuficiencia mitral con el ejercicio. Así que, en realidad, función ventricular no es sinónimo, ya lo va a explicar el doctor Darú en múltiples oportunidades y todos ustedes ya lo saben. Fracción de eyección no es sinónimo de función ventricular, pero es el subrogante que usamos a diario y es lo que nos pide y es nuestro medio de comunicación. El cardiólogo, el clínico, el oncólogo quiere saber qué pasa con la fracción de eyección y eso lo hacemos frecuentemente, todos los días, en cada estudio, con un Simpson manual, o hoy utilizamos una fracción de eyección automática que nos hace la vida mucho más fácil y que en 30 segundos podemos obtener una fracción de eyección, que sabemos que solamente es la función de la cámara, pero sigue siendo útil, se toman decisiones y todavía no ha sido desplazada por alguna otra herramienta
Y esa fracción de eyección la podemos tomar, dijimos, biplanar, la podemos tomar triplanar. Y esto es muy útil en el ecoestrés porque con una sola vista apical podemos obtener imágenes triplanares y obtener la fracción de eyección en reposo y la fracción de eyección en ejercicio, y viendo si hay reserva contráctil o si hay un aumento importante de la fracción de eyección. Y podemos tener respuestas bifásicas, que quiere decir hay reserva contráctil, pero esta está amenazada, precisamente por isquemia en este caso. Podemos obtener en nuestros laboratorios también por 3D una adquisición de volumen completo, y esto también nos da información sobre la fracción de eyección, además de los volúmenes de fin de sístole y volúmenes de fin de diástole, que como sabemos tienen importancia en la evaluación durante y después del ejercicio. Y aquí vemos una reserva contráctil positiva por un aumento importante de la fracción de eyección. Así que en la cardiopatía isquémica evaluamos mucho reserva contráctil. Y la evaluamos generalmente con dobutamina, es verdad. Pero no nos olvidemos que el ejercicio en camilla supina, donde uno evalúa cada una de las etapas, que es lo que está pasando, tiene importancia. Muchas veces no hay cambios, como en este caso, ningún cambio y hablamos de ausencia de reserva contráctil o viabilidad. En otros hay respuesta bifásica con mejoría y empeoramiento. ¿Utilizamos las nuevas técnicas de formación? Sí, la utilizamos casi simultáneamente, no casi, simultáneamente, especialmente a bajas dosis de dobutamina, donde el strain trabaja excelentemente, y a veces intentamos a altas dosis también obtener valores que son creíbles en las zonas apicales y mediales y no en las basales, que eso ya se va a ver en el curso de los días. Así que en este paciente que hay una mejoría y un empeoramiento con el strain 2D, ya muchos saben interpretar estos Boulez, pero lo vamos a volver a repetir muchísimas veces en el curso de estos días. Tiene reserva contráctil amenazada. Y esta técnica strain 2D sirve mucho para evaluar viabilidad o reserva contráctil a bajas dosis en cardiopatías isquémicas, y la ausencia de mejoría nos habla precisamente de ausencia de reserva contráctil, como en este caso. Y la técnica 3D nos permite hacer multislice, y aunque esto sigue siendo subjetivo, porque estamos en realidad buscando siempre métodos cuantitativos que nos hagan crecer, y es el gran desafío de la ecocardiografía, la cuantificación. Y cuanto más números demos, más nos van a creer. Esto es subjetivo, pero es excelente y debe ser el futuro del ecoestrés. En cortes tomográficos, esto es ecocardiografía, esto no es tomografía ni resonancia, ni usa contraste, podemos ver mejoría de la contractilidad en un paciente normal, podemos ver ausencia de reserva contráctil o viabilidad, o podemos ver presencia, porque los cortes son idénticos en el mismo lugar y podemos ver cómo este sector mejora y este sector de inferoposterior queda igual. Así que es otra de las técnicas que utilizamos mucho. ¿Qué valor tiene esto? Bueno, pese al Stitch, nosotros le seguimos dando valor. Y una viabilidad, un segmento en cardiopatía isquémica, mejor dicho, 4 segmentos o más, pero una viabilidad positiva, una reserva contráctil, nos hace pensar en que debemos intervenir, en que debemos revascularizar, porque es la mejor manera, además de un tratamiento adecuado, de darle una buena sobrevida a los pacientes. La ausencia de reserva contráctil o la presencia de reserva contráctil y no revascularizar tiene un pronóstico diferente. Esto no es aceptado por todos. Lo veo bastante nervioso a Pedro Graciano, pero bueno, es lo que hemos aprendido durante todos estos años. Entonces, reserva contráctil
interpretada como la recuperación de la función mecánica del miocardio, es el mejor parámetro de viabilidad. Para eso es necesario perfusión, intercambio metabólico, microcirculación y que el miocardio tenga la capacidad de respuesta, es decir, que tenga reserva contráctil. Reserva contráctil se puede obtener en la miocardiopatía dilatada. Y tener reserva contráctil interpretada como una mejoría persistente, como ven ustedes, a baja dosis y a altas dosis, el engrosamiento y la movilidad mejoran. Esto es reserva contráctil, demostrada también por aumento de la fracción de eyección, demostrado por nuevas técnicas como strain. Un cambio, un delta, como les decía, de 0,44 en mejoría de la contractilidad, habla de un pronóstico relativamente bueno en la miocardiopatía idiopática, no isquémica. Así que la reserva contráctil no está solamente reservada para la cardiopatía isquémica, sino para la miocardiopatía dilatada, y de todos los factores que se han considerado el índice de motilidad parietal, un análisis semi-cuantitativo visual sigue siendo muy útil. Entonces, en estos pacientes, cuando tiene mejoría de la función sistólica durante la estimulación y cuando tiene reserva coronaria, de esto no vamos a hablar, tiene un buen pronóstico, y ante la ausencia de esto tiene un pronóstico mucho más reservado. ¿Y qué pasa en las valvulopatías? De esto les va a hablar el doctor Espina en la próxima charla, pero es muy importante la reserva contráctil en la evaluación de las valvulopatías. Una mejoría en la estenosis aórtica con bajo gradiente y baja fracción de eyección nos habla de que un reemplazo valvular va a tener mucho mejor pronóstico, de acuerdo a los trabajos de Monin, que la ausencia de reserva contráctil. Así que siempre la presencia de reserva contráctil en un miocardio disfuncionante, cuando confirmamos que es severa la estenosis aórtica, va a cambiar el pronóstico de nuestros pacientes. Así que esto lo usamos también en la insuficiencia aórtica severa, donde está más discutido, pero siempre una mejoría de la fracción de eyección en cualquier valvulopatía le da mucho alivio al médico y especialmente al paciente, porque habla de un pronóstico satisfactorio, como en este viejo trabajo de Wahi, donde demuestra que tener reserva contráctil en insuficiencia aórtica nos habla de un pronóstico mucho mejor que su ausencia. La ausencia, demostrado en este caso porque hay un pequeño disincronismo y porque no aumenta el Doppler tisular, por ejemplo, también comprobado por Strain, así que meses después, si no se corrige, se produce el desastre. O sea, muchas veces en forma subclínica podemos demostrar que no hay reserva contráctil en las valvulopatías, y esto es sumamente útil. Y en la insuficiencia mitral, qué decir, tener reserva contráctil cambia el pronóstico en cuanto a si no se tiene. Si no se tiene reserva contráctil, estamos llegando ya un poco tarde, y el pronóstico no es el mismo que si cambiamos la válvula con reserva o cualquier intervención, cambio o plástica, que si tiene reserva coronaria ausente, y la fracción de eyección es totalmente distinta en postintervención. Así que siempre es muy importante en los valvulares. Y las nuevas técnicas empiezan a ocupar un lugar. Nuevas técnicas, no llamo al Doppler tisular, que ya tiene más de 20 años, sino al Strain 2D. Un aumento menor de 2% habla de ausencia de reserva contráctil en la insuficiencia mitral, y tiene un pronóstico realmente dificultoso en la evolución posoperatoria. Y reserva contráctil en el ventrículo derecho, ya estoy terminando justo a tiempo, también se puede evaluar. ¿Y cómo se evalúa? Por la mejoría de, en general, los subrogantes de la función ventricular. Una mejoría en el TAPSE importante de 1,3 a 1,7 centímetros, un aumento de la velocidad de desplazamiento tomado por Doppler tisular de 6 a 9 y a 15, nos habla de que ese ventrículo derecho todavía tiene capacidad de recuperación. Este paciente que tenía un ventrículo derecho muy comprometido por el strain, como ven acá, mejora sus curvas y mejora el porcentaje de acortamiento.
Y, por supuesto, va a aumentar la presión pulmonar, porque al tener más fuerza el ventrículo derecho, también la presión pulmonar aumenta, pero en este caso como un signo de que todavía tiene reserva. Bueno, este es un test de reserva para todos ustedes, es un test de reserva mental. Si ustedes están viendo que la figura se empieza a mover, es que realmente los he agotado. Ya no tienen reserva, es momento de hora de conclusión. Y la conclusión es la siguiente. La determinación e interpretación de la reserva contráctil es fundamental durante el ecoestrés, especialmente en los pacientes con disfunción ventricular izquierda y derecha. Y en los diferentes escenarios, cardiopatía isquémica, miocardiopatía, valvulopatía, nos brinda una información pronóstica trascendente y, por supuesto, ayuda en la toma de decisiones diarias. Así que tener reserva contráctil es excelente, no tener reserva contráctil es muy preocupante y bueno, mi mayor deseo es que todos nosotros tengamos, acá dice reserva coronaria, pero bueno, fue un lapsus, quiere decir reserva contráctil, que va acompañada generalmente con una reserva coronaria más o menos adecuada. Muchísimas gracias.